Muchas de estas profecías son muy específicas y muy fáciles de entender, mientras que otras en realidad son un poco más difíciles. Muchas de las profecías bíblicas ya han tomado lugar, otras todavía deben ser cumplidas y la mayoría de estas posiblemente ocurran durante la vida de muchos de los que están escuchando este programa hoy. Quizás usted haya leído algunas profecías en su propia copia de este admirable libro, la Biblia. Los momentos proféticos de la Biblia se encuentran en las 7 convocaciones registradas en el libro de Levítico en el capítulo 23, verso 7. Los cristianos que nos observan hoy han encontrado que estas fiestas reflejan eventos futuros, en otras palabras, son de naturaleza profética y nos cuentan el futuro con anticipación. Pero no es así con las últimas 3. Puede que lo sorprenda, pero muchos de los que están escuchando este programa posiblemente vivirán para ver el cumplimiento de las siguientes 3 festividades. Y si quieres descubrir esta conexión entre las festividades bíblicas y lo que guarda el futuro para usted y las naciones, acompáñenos en este programa de Universidad de la Familia, con los pastores Roberto y Pili Alfaro. Un saludo especial para ustedes, un saludo grande para todos y cada uno de ustedes que nos están viendo, escuchando aquí en la Universidad de la Familia. Somos los pastores Roberto y Pili Alfaro. Les saludamos con una palabra de unción y de bendición aquí en este estudio maravilloso, pastor. Ha sido tremendo y es nuestro tercer programa acerca de las fiestas del Eterno. Las maravillosas fiestas solemnes para Dios. Libro de Levítico, capítulo 23. Muy bien. Pues, pastora, déjame compartirte que hemos recibido muchísimos correos electrónicos, personas que nos han llamado, que nos han escrito y nos han preguntado, bueno, explíquenos un poco más acerca del tema, ¿verdad? Y pues se ha despertado un hambre y una sed de la palabra. Eso es bueno, pero también es, digamos que es un terreno donde tenemos que entrar con mucho cuidado. Sí, correcto. Sí. Muy importante en el sentido de que evidentemente las personas que nos escriben, que nos envían sus textos, nos llaman, etcétera, tienen las inquietudes en su corazón. Yo llevo tantos años en la vida de la iglesia y nunca jamás me han enseñado algo como lo que ustedes están enseñando. ¿De dónde sale todo esto? Bueno, en primer lugar, de aquí, mis amados hermanos, la Biblia. Nada de lo que estamos compartiendo aquí en Universidad de la Familia, los pastores Roberto y Pili Alfaro, salen de nuestro propio entendimiento, de nuestro estudio académico, o de nuestra propia interpretación, o de nuestra propia interpretación. Muy importante esa palabra. Todo es el contenido de la palabra en la palabra. Y bueno, es importantísimo para el tema que vamos a tratar hoy, identidad. Yo creo que la palabra con la que más nos vamos a relacionar en las fiestas del Eterno es auditoría e identidad. Y esas dos cosas las logramos a través de la palabra de Dios. Absolutamente. Entonces hoy vamos a hablar, ya hablamos de la fiesta de Pesaj, qué significa, qué fue lo que en el marco histórico de la Biblia en el libro de Éxodo sucedió para la fiesta de Pesaj y cómo se cumplió la fiesta de Pesaj en el marco histórico del Brit Hadash, en el nuevo pacto renovado, cómo Yeshua cumplió la fiesta de Pesaj. Y luego vimos si después de la fiesta de Pesaj los discípulos siguieron celebrando y entendiendo la fiesta de Pesaj, y vimos que efectivamente sí, porque es un estatuto perpetuo. Ahora, hoy vamos a hablar acerca del Seder de Pesaj y lo vamos a traer a colación con una palabra tan poderosa que nos trajo nuestro amado Yeshua. 4 personajes de Pesaj que tanto históricamente en el pacto, en el libro de Éxodo, en la Tanakh, aparece como esa historia de Pesaj en el Seder, y también como Yeshua toma esa historia y la coloca en una parábola tan maravillosa, porque recuerden que las parábolas traen un mensaje, son estratégicas para entender la enseñanza bíblica. Ahora, entonces,
Vemos nosotros que en el ceder de la comida de Pesá, pastor, lo que es la noche exacta de Pesá, nosotros vemos que en ese ceder festivo hay muchos elementos que se colocan. Expliquémoslo con 4 personajes que aparecen, 4 hijos, digámoslo así, que se refiere la noche de Pesá. Claro, aquí hay que definir también el concepto de la palabra ceder. Ajá. Porque tú estás hablando de un ceder Ya y lo para vamos a muchas ver. personas la palabra ceder tal vez no la pueden comprender. Vamos a decirlo en un término sencillo. Recuerden que Torah significa manual de instrucciones. Y es un poco lo que va a significar el ceder, ya lo veremos en detalle. Es un manual de instrucciones de cómo se celebra, cuál es el orden de la celebración precisamente del Pesá. Así es que es interesante y vamos a hacer una parábola, si me permite usar esa expresión, respecto a 4 hijos Ajá. que tienen que ver con el tiempo de Pesá. Vamos a hablar de un hijo en el sentido del buen hijo. Sí. Vamos a hablar de un segundo hijo en el sentido de un hijo no muy bueno, vamos a decir un hijo malo. Vamos a hablar en el tercer hijo de un hijo muy simple. El simplón. Simple, sí. Y hablaremos de un hijo que es el hijo que no sabe qué preguntar ni sabe qué hacer. Es decir, 4 tipos de hijos que tienen que ver precisamente con las siembras, con 4 tipos de siembras en 4 tipos diferentes de terreno. Y esos 4 personajes somos nosotros. Así es. En alguno de ellos tú te vas a O identificar. todos los hemos tenido juntos. Exactamente. Porque en el caminar de la vida en el creyente hemos pasado por todos estos procesos. Hemos entendido algunas cosas, otras no las entendemos, unas las queremos mejorar, otras no las queremos conocer y así siempre caminamos en la vida del creyente bajo estas 4 circunstancias. Así es. Entonces, vamos a comparar, vamos a tomar la parábola del sembrador, ¿verdad? Y la vamos a traer a la mesa de ceder y ustedes a través de esta enseñanza, ¿verdad? Porque la iglesia neotestamentaria entiende mucho más, va a entender mucho más el ceder con la parábola del sembrador que el ceder del libro de Éxodo, porque Yeshua lo sabía. Así que nos lo dejó para poderlo explicar de una manera más práctica. Correcto. Entonces tenemos que Yeshua también toma el ceder y lo explica, ¿verdad? Y vamos a ir al libro de Mateo, en el capítulo 13 y en el verso 4 al 9, y vamos Correcto. a leer la parábola del sembrador. Sí, vamos a leerlo desde el verso 1 para tener el contexto. Capítulo 13 es título en su Biblia, la parábola del sembrador. Aquí la parábola son ciertos mensajes que Jesús entregaba como historias Sí. que tenían el contenido con el mensaje que él quería llegar. Aquel día salió Yeshua de la casa y se acercó junto al mar. Sí. Se le juntó mucha gente y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Miren qué interesante. Me gusta porque dice se sentó. El Señor normalmente enseñaba sentado. Sí, claro. Sentado en la orilla de la colina, sentado a la orilla del mar, sentado en la playa, siempre, bueno, muy bien. Y les habló muchas cosas por parábolas, Correcto. diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Qué interesante la enseñanza. El sembrador salió a sembrar. No dice el sembrador salió a pescar o el sembrador salió a caminar. El sembrador salió a sembrar. Sí, correcto. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de la tierra. Pero salió el sol, se quemó porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cuál al 100, cuál al 60 y cuál al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. A mí me encanta esa palabra. Sí, extraordinaria. Porque esa forma como Jesús enseñaba es rabínica, completamente rabínica. Absolutamente. Bueno, entonces nosotros vemos que en esta parábola, la misma buena semilla se siembra en los 4 tipos de suelos. Y estos 4 tipos de suelos se caracterizan porque son circunstancias del corazón.
Recuerda que la tierra es el corazón. Siempre la Biblia nos muestra, cuando Jesús explica la parábola, él muestra y dice, el corazón es la tierra donde se siembra la semilla. Entonces, el tipo de suelo era, dependiendo del tipo de suelo, vemos los 4 personajes bíblicos, pastor. Entonces vemos el malo, el sabio, ¿verdad? El sencillo y el simple. O sea, ahí están los 4 tipos de personajes. Sí, un tipo de suelo pues era el tipo de suelo tan malo que la semilla ni siquiera se enterró, por lo que los pájaros, ¿qué pasó? Devoraron la semilla. Entonces, el segundo suelo era superficial. Correcto. Y pedragoso. Así que aunque la semilla brotó rápidamente, las plantas murieron cuando el sol brillaba intensamente porque no tenían raíces lo suficientemente profundas. Claro, por muy favor, importante. resalte la palabra que estamos diciendo. Donde no hay raíz profunda, Correcto. es peligrosísimo porque ahí todo es superficial. Cuando nosotros no leemos la palabra profunda, la leemos superficialmente. Claro. Y nos quedamos con las enseñanzas muy cortas que traemos. Fíjate que muy interesante este punto, y aunque sé que lo vamos a profundizar más adelante, pero solo para mencionarlo, cómo es de importante subrayar aquí la expresión profundidad. Sí, claro. Porque muchas veces nosotros venimos de una religión y en la religión aprendimos algunas cosas. Por ejemplo, dar limosna. Sí, claro. La religión nos enseñó a dar limosnas. Pero cuando venimos a la palabra de Dios, a la palabra del creyente, nos daremos cuenta que el Señor nos enseña ofrenda, nos enseña primicia, nos ofrenda diezmos. Entonces, ese tercer suelo que vamos a tratar precisamente es el suelo que era muy espinoso. Y las espinas, ¿qué hacen? Ahogan precisamente a la semilla, ahogan a esas semillas jóvenes, a esas semillas que empiezan apenas a brotar, vienen esas espinas y las cierran, no les permiten dar crecimiento. Una cuarta semilla es una buena tierra, pero las características de donde cae esa semilla son muy importantes. Y esa tierra dio rendimiento rico, pero no uniforme. Miren lo interesante. La tierra dio crecimiento, sí, pero no uniforme. No fue que toda la tierra donde cayó la buena semilla dio 100, toda. Note, algunas partes del buen suelo rindieron 100 veces más y otras dieron 60 y otras 30 veces. En otras palabras, lo que quiero decirte, incluso el buen suelo con una buena semilla no dio la misma cantidad de fruta. Impresionante. Incluso en el suelo bueno había niveles de jerarquías de fruto. Sí. Entonces, y eso tiene que ver un poquito, por ejemplo, y esa palabra viene mucho a mi corazón, por ejemplo, con las iglesias. Hay edificios, o hay congregaciones, mejor, no edificios, hay congregaciones que crecen y otras que no. Grandemente. Y uno dice, pero ¿cómo? Esa iglesia apenas hace 3 años abrió y ¿cómo ha crecido? Y hay otras congregaciones que crecen menos. No significa que no crezcan. Exacto. Crecen menos y habrá otras que crecen mucho menos. Pero aquí el problema no es, o el asunto no es cuán grande crece, sino aquí lo importante es que Dios le permite tener crecimiento a su tiempo, en su momento, siempre y cuando esté en buen terreno. Y lo que aquí lo importante no es el crecimiento, sino la tierra. Eso sí, importantísimo. Ahora, entonces, basados en el tema de lo que estamos hablando y lo que estamos tocando, vamos a enfatizar un poco, primero en la parábola del sembrador, para que luego vamos al ceder. Parte cayó en pedregales y otra entre espinos. Eso, pastor, aclárelo, por favor, porque mire lo interesante. Es que, pastor, esa parábola es tan impresionante para explicar el mensaje de las raíces. Parte, dice la Biblia, que cayó entre pedregales. Pero otra parte cayó entre espinos. Claro. Explica. Ahora, la mayoría de las enseñanzas que conocemos en América, por ejemplo, sobre esta parábola, nos dicen que uno de los suelos es bueno y que otros son malos. ¿Por qué? Porque no producen una buena fruta.
Sin embargo, cuando nosotros vamos al texto, vemos cómo Yeshua aceptó a menudo el imperfecto y al gris. Es decir, cada persona, no importa su perfección, no importa su situación, el Señor a cada uno de nosotros nos recibe y nos acepta tal cual como somos. Claro. Es decir, que sea lo bueno o que sea lo malo, Dios hace juicio y Dios tiene juicio y Dios tiene bondad para con cada uno de nosotros entre el bueno y el malo. Vean cómo aquí en el libro de Mateo, en el capítulo 13, y en el capítulo 13, en el verso 24 precisamente, nos habla y nos dice: y les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Es decir, que aquí nos habla ahora de la cizaña cuando se ha sembrado y se ha dormido en el cuidado de esa semilla. Y fíjate que lo interesante de la enseñanza es que los hombres le dicen: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y mira la respuesta de la sabiduría del Eterno sobre nosotros. Él les dijo, estoy en el verso 24. 28. Okay. ¿Y quieres que las arranquemos? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Correcto. Dejad crecer juntamente el uno con el otro hasta la siega. O sea, Carte cayó en pedregales y Carte cayó en espinos. Deja que la cizaña crezca, deja que el trigo crezca, que finalmente, ¿verdad? Dice que vendrán los segadores a recoger la cizaña y la atarán en manojos y la quemarán para recoger el trigo en su granero. O sea, definitivamente aquí es donde está la sabiduría del Eterno para entender los 4 tipos de corazón. A veces nosotros le queremos decir a alguien, a una iglesia o a un pastor o a una denominación o a alguien: no, tú eres una falsa doctrina. Y el Señor te dice: no te corresponde a ti hacer juicio así. Claro, absolutamente. Porque no sabes si más adelante esa persona, su corazón cambie y tú la estás juzgando antes del tiempo señalado. Ahora, entonces, luego nos dice que en el otro ejemplo práctico de lo que estamos hablando es cómo fue la actitud de Yeshua hacia aquellos que no eran discípulos y sin embargo ellos usaban el nombre de Yeshua. En el libro de Lucas, en el capítulo 9 y en el verso 49, dice: entonces respondió Juan, dijo: Maestro, hemos visto que a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Yeshua le dijo: no se lo prohíbas porque él no es contra nosotros, porque nosotros Por nosotros es. Sí, por nosotros es. Entonces, definitivamente este tipo de actitud es difícil de imaginar hoy en día. Y hoy ni hablar. Hoy, si no se congrega en mi congregación, entonces no es de los de nosotros. Si no se congrega y si no hace lo que nosotros hagamos, entonces tampoco es de nosotros. Y Yeshua le dice: no es así. ¿Y por qué, pastor, es tan importante esto? Porque nosotros no podemos tomar el cuerpo de Cristo y desmenuzarlo como a nosotros nos parece. Yeshua quiere que nosotros respetemos. Bueno, los bautistas creen en esto y ellos entienden esto. Pues hay que respetarlos. Bueno, los metodistas hacen esto y creen en esto. Pues hay que lo que el Señor nos está diciendo es que no necesariamente tienen que hacerlo como nosotros lo hacemos. No, esos son otros 4 puntos de la moneda, pastor. Ahora, ya entrando en la parábola, porque usted va a decir: pastora, pero eso que tiene que ver con el ceder, profundamente. Usted va a conectar las 2 palabras ahora mismo. Volvamos a los 4 hijos y a las preguntas que se hacen la noche del ceder, que se llama la Hagadá de la Pascua. En este texto es una herramienta educativa que se inserta en el ceder. Fue hecho porque las preguntas que aparecen en el libro de Éxodo no fue que alguien se las inventó. No, ya el Eterno sabía que esas preguntas se tenían que hacer de generación en generación. Entonces, estudiemos las preguntas que se hacen en Ceder.
Un seder, o sea, el servir el seder, ¿verdad? El hacer el seder, el plato del seder, se hace una guía para cada generación. Hacer preguntas en la mesa era una práctica educativa bíblica, pastor. ¿Cierto? Siempre las preguntas tienen que ver de dónde venimos, por qué hacemos esto. Y entonces en el CD, repito, hay un manual con algunas preguntas que nos van a dar claridad del por qué estamos celebrando precisamente esta fiesta. Es decir, hay una guía que cada generación tras generación tras generación presentará. Tiene preguntas y a su vez tiene respuestas. No cualquier respuesta. Claro, no. Tiene una respuesta evidentemente en el contenido y en el fundamento bíblico. Es decir, siempre recordando qué pasó, por qué pasó, cómo pasó y cuál fue la bendición que se recibió. Correcto. Entonces, del mismo modo, el padre de familia, la cabeza del hogar, dice la Biblia dice quién contesta las preguntas. Correcto. Dice, de la mesa del ser tiene que comunicar y transmitir la historia de Pesá. ¿A quién? A sus hijos, a los hijos de sus hijos, a los hijos de los hijos de sus hijos, porque tiene que ser la herramienta para permanecer fieles al Dios de Israel. Entonces, pastor, ¿usted alguna vez en su niñez escuchó el seder? Jamás, sí, nunca. ¿O usted alguna vez en su niñez escuchó las preguntas del seder? Jamás. Nunca. No, y no solamente, fíjate lo que hablábamos hace un Qué momento, error. en la religión. Claro. Porque venimos de una religión tradicional donde estos temas jamás se nos han mencionado. Pero aún así, estamos en la vida de la iglesia como creyentes y tampoco en la vida de la iglesia como creyentes nos han enseñado el ceder. El pastor creció en la iglesia tradicional. Yo crecí en la iglesia evangélica, digámoslo así. Desde niña, desde mis 3 añitos me llevaron a la iglesia evangélica y yo crecí. Pero yo nunca en la iglesia evangélica escuché ni Pesá ni ceder. Bueno, en nuestro país, Colombia, nosotros somos colombianos, no celebran Easter, se celebra la Semana Santa, ¿verdad? Entonces, pero allá la iglesia evangélica celebraba la Semana Santa. Entonces, yo no escuché el ceder de pequeña. El pastor en la iglesia tradicional católica no escuchó el ceder, ¿verdad? Entonces, quiere decir que ni la una ni la otra conectaron con el Antiguo Testamento, o sea, con el pacto de Éxodo. Entonces tenemos que escucharlo ya de adultos y volver a hacer una auditoría de lo que se escuchó. Sí. Entonces, veamos. El mensaje del ceder también tiene que ser interesante y involucrar a nuestros hijos con alguna medida de intriga. Por eso aparecen los personajes que les estoy compartiendo y la forma como lo enseñamos. Cada hijo plantea una pregunta general sobre el festival del Pesá, sobre la celebración de Pesá. Y la respuesta que recibe depende de la forma en que se expresa su pregunta y que expresa la actitud de relación con la Pascua de Dios. Oiga esto, no es que el padre de familia va a contar una fábula, porque las fábulas pueden ser interpretativas. Y no es que el padre de familia va a decir, espérame un momentito, voy a ir a la cultura de la India a ver cómo lo celebran allá, ¿sí? Sino que tenía que contestar lo que la Biblia dice que tenía que contestar. Las 4 preguntas están en el libro de Éxodo. Entonces tienen que ser bíblicamente establecidas. Entonces, pastor, háblame cómo es que el padre de familia examina a cada hijo, a los 4 corazones, a los 4 personajes que hoy en día están escuchando en este momento. Claro. Esta palabra. Es muy interesante en esta historia del ser ver cómo precisamente la Biblia, como manual de instrucciones, nos delega responsabilidades. Y aquí el sacerdote, el padre de familia, cumple una labor fundamental. Es decir, los hijos, que no todos los hijos son iguales, porque estamos viendo el hijo bueno, el menos bueno, el que no entiende, el que no pregunta, cada uno de los 4 modelos. Entonces vemos cómo el padre realmente lo que hace es que examina a cada uno de los hijos para ver, para conocer su corazón, de qué tipo de hijo es
en qué se basa y cuál es la intención de su corazón. Muy importante. Entonces, cada pregunta tiene un sentido profundo. Veamos, por ejemplo, el hijo que es un hijo no muy bueno. Se llama el hijo malvado. Como el hijo malvado. Literalmente le pregunta a su padre en el Seder, en lo que llamamos la Agada. Le pregunta, ¿cuáles son estos testimonios y estatutos y ordenanzas que Dios nos ha mandado a hacer? Perdón, te corrijo, que te ha mandado a hacer. Ah, que te ha mandado a hacer a ti, papá, porque pues yo no sé. A mí no me lo mandó. Este es el hijo que cuestiona esos mandamientos, esos estatutos, esas ordenanzas que ahora se están hablando y que está como moderno ese tema. No, esa es la pregunta. Fíjate lo interesante porque recuerden mis amados hermanos que para el tiempo de Pesá, en el caso de América, la iglesia celebra la mal llamada o la celebración pagana, permítame usar esa expresión, de Easter, que nada tiene que ver ni con un texto bíblico ni con una enseñanza bíblica. Esa es una historia que sucede en América, pero como todo lo que sucede en América se repliega hacia nuestros países, pues entonces ya en nuestros países también, ahora los niños recogen huevos de los conejos. Entonces, cuando a nuestros niños, como sacerdotes de hogar, les enseñamos la importancia de Pesá, viene esta pregunta del niño malvado y dice, ¿cuáles son esos mandamientos? ¿Cuáles son esas ordenanzas de que tú estás hablando si en la escuela me enseñaron que debemos es recoger huevitos de conejo? Y entonces la claridad que tenemos que hacer con la pregunta que hace el hijo es que tú, y no dice que nosotros, sino que se excluye de la comunidad. Se excluye de las fiestas del Eterno. Esas son tus ordenanzas, esas son tus mandamientos, pero no son los míos. Uy, eso sí que es interesante verlo en las preguntas de el Seder. Entonces hay que aclarar bien el concepto del hijo que aquí aparece como el personaje malo. Veamos el otro hijo y examinemos ahora la pregunta del segundo, del primero ya lo vimos, ¿no? Del primero ahora. Veamos, por ejemplo, la pregunta entonces ahora del hijo malvado. Es la que acabamos de hablar. Es la del sí, literalmente la pregunta a su padre en el Haggadah, ¿cuáles son esos testimonios, esos estatutos que lo hacen que él pregunte? Yo no tengo ni idea de eso. Es porque el padre nunca le enseñó a su hijo el Shema de la palabra. Leámoslo, pastor. Entonces vemos, por ejemplo, que el hijo malvado literalmente pregunta a su padre sobre eso. ¿Cuáles son esos testimonios y estatutos y ordenanzas que Dios te ha mandado a hacer? Y este hijo, que es llamado el hijo perverso, porque al insistir en tú y no en nosotros, se excluye de la comunidad de Israel. Entonces vemos aquí que el texto para esta pregunta proviene del libro de Deuteronomio en el capítulo 6 y en el verso 20, y la respuesta es un relato histórico de por qué están obligados a seguir las leyes de Pesá. Fuimos esclavos ¿de quién? De Faraón. Y cuando fuimos esclavos de Faraón en Egipto, el Señor nos sacó de Egipto con una mano poderosa. Por favor, téngalo presente, con mano poderosa. La implicación de la historia de Pesá es una memoria importante, histórica, colectiva, de los efectos de la preservación de la nación de Israel. Muy importante que nunca olvidemos en esta primera pregunta de dónde Dios nos sacó. O sea, cuando el hijo pregunta, tú tienes que estar listo y preparado para darle respuesta. No el rabino Google, sino tú en tu casa tienes que estar preparado para darle la respuesta a tu hijo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña dónde está el texto. O sea, tú no tienes que ir a indagar más de la Biblia, porque es que la Biblia tiene la respuesta. Y entonces la respuesta de Deuteronomio 6:20, el 21, nos empieza a enseñar, bueno, desde el 6, todo el Shema, y luego el 20 y el 21 dice, ¿quiénes fuimos en Egipto? Y la Biblia nos dice que todos fuimos esclavos en Egipto porque somos pueblo de Dios. Tú no estuviste físicamente, pero espiritualmente la Biblia nos enseña eso. Si hubiese pasado así, pues no estaríamos donde estamos ahora. Correcto. Ahora, entonces, viendo la respuesta del hijo malvado, veamos ahora al hijo sabio.
esto nos lo coloca inmediatamente después del hijo malo. Vamos al hijo sabio. ¿Cómo es el paralelo entre dos hijos? Y vamos al hijo sabio. El hijo sabio pregunta. Mira la forma como pregunta el hijo sabio. ¿Por qué celebramos estas prácticas? La pregunta. No dice, ¿cuáles son esos estatutos, mandamientos que tú celebras? No dice, celebramos, se incluye, está dentro de la congregación, está dentro digamos que pacto de la casa de Dios, ¿verdad? Las costumbres que vemos en el tiempo de Pesá entonces tienen una relación precisamente con las leyes que sucedieron con el pueblo de Israel en la esclavitud. Ya esa historia la vimos. Claro. Y nos reunimos en una mesa. Aquí está la importancia del ceder, cada uno de los pasos que vamos a seguir, y descubrimos con nuestros hijos, en este caso la pregunta del hijo sabio, que ya quiere saber más acerca de esta tradición, de cómo se sucedió, qué pasó con su pueblo, y él no se excluye, sino que habla precisamente de nosotros. ¿Por qué nosotros celebramos estas prácticas? Fíjate que la posición Entonces, del hijo sabio es una posición abierta, es una posición, claro. Yo quiero aprender, yo quiero que me enseñen, yo quiero guardar la Torah. Él está haciendo una pregunta, celebramos, él está introduciendo la Torah, está introduciéndose en los 10 mandamientos, está introduciéndose el hijo sabio, oye la palabra. No solo la oye, sino que está interesado en guardar la palabra. La evalúa, la considera, es decir, tiene una actitud. Yo creo que aquí el punto importante es hablar de la actitud. Es una actitud de aprender, es una actitud de saber, es una actitud de conocer cuáles son los mandamientos. Yo quiero saber dónde se encuentra, quién lo dice, por qué lo dice. Y a su vez es una actitud de instruirse respecto a las leyes. ¿Por qué la importancia del Pesá? ¿Por qué es importante para una nación? ¿Por qué sucedió? ¿Qué sucedió con todo el pueblo de Israel? ¿Por qué debemos considerar este aspecto? ¿En qué momento? ¿Por qué fuimos esclavos? ¿Y por qué Dios nos permitió precisamente salir de esa esclavitud? Qué hermoso la posición, pastor, del hijo sabio en querer aprender, no solo aprender, pastor, sino que quiere guardar. ¿No Correcto. te parece a ti? Y muy importante porque, repito, en esto es fundamental la labor de los padres. Sí. O sea, así como cuando celebramos el Shabbat. Cuando celebramos Shabbat, el tiempo de reposo en familia, el varón, el sacerdote, el esposo tiene una función. La esposa tiene una función, la mesa tiene una función, los alimentos cumplen una función. Y en cada uno de estos detalles, como pasa en Pesá, la familia, los padres, los hijos, todos cumplimos una labor y esa labor nos identifica. Tú empezaste hoy hablando de identidad. Y la identidad, ¿dónde la obtenemos? Cuando como familia vamos al ceder y en el ceder entendemos toda esta historia y la aplicación de esta historia a nuestra vida hoy. Correcto, así es, pastor. Bueno, entonces vemos que la pregunta del hijo sabio tiene que dársele respuesta bíblica. Entonces vemos que le hace preguntas, bueno, explíquenme las costumbres, qué era lo que se hacía y por qué se hacía. Entonces nosotros vemos que en el ceder hay un plato especial. Y ese plato se sirve con ciertos elementos bíblicos, simbólicos. Nosotros ahora ya no podemos hacer los mismos elementos, sino que tenemos que ir al simbolismo para poderlo explicar. Pero en la Biblia sí está muy claro cuáles fueron los elementos. Entonces vemos que en la mesa del ceder se coloca el kehará, que es el plato de Pesá, ¿verdad? Tenemos el mazot, que es el pan sin levadura. Tenemos el vino kosher, que está puesto. Tenemos las carpas, el marror, el jerez, la bolsita del afikomen, ya vamos a explicar qué es todo eso, y el agua con sal. Las velas también. Que no, las velas no es un elemento de la mesa del ceder, es un acompañamiento de decoraciones, para que no quede claro, porque alguien nos va a escribir y nos va a decir, bueno, pero las velas no estaban incluidas en ninguna parte. Bueno, es un acompañamiento decorativo, ¿las puedes colocar? ¿O no las Lo puedes que colocar? sucede es que para el tiempo de Pascua obviamente no teníamos fluido eléctrico. Exacto. Entonces las velas sí eran muy importantes. Sí, esa es la ¿Echa la claridad? Echa la claridad. Entonces, vemos entonces, pastor, que el Pesá
tiene 3 elementos importantes dentro de la mesa del que hará, que es el matzá, ¿verdad? Y el maror. Vemos que esos 3 elementos tienen muchísima trascendencia espiritual. Solo los vamos a mencionar porque vamos a tener otro episodio donde hablemos si Yeshua celebró y colocó este plato sobre la mesa, sí o no. Claro, eso es importantísimo. Entonces vemos que en el plato del Seder, pastor, si quieres explicarlo un poco. Bueno, en el plato del Seder vamos a tener algunos componentes como estos. Por ejemplo, el huevo duro, beitzá. Y este huevo duro simboliza el sacrificio de la festividad que era traído al templo. Es decir, es uno de los elementos. El otro es un cuello de pollo asado, que es roa, y recuerda el sacrificio de Pesá. Sí. El maror, que son las hierbas amargas. Esto de las hierbas amargas es muy importante que lo tengamos presente porque precisamente están simbolizando la amargura provocada por los egipcios a este pueblo de Israel en su condición de esclavos. Correcto. Las carpas, que habla de la papa hervida o el apio. El yasoret, que es una mezcla de manzanas, vinos, nueces, y que nos recuerda el argamasa que tenía que hacerse para la construcción de las obras, de lo que sucedía precisamente en la construcción de las obras en Egipto. Sí, es lo que los judíos tuvieron que trabajar, no. El pueblo de Israel, sí, sí. Oh Dios mío, Y el pueblo de Israel tuvo que trabajar como... El Getzeret, precisamente. Sí, las hierbas amargas, Ajá. que es como cumplir con los preceptos de comer el matzá y el marrón. Uh-huh. Y eso en la mesa de Pesach, como la gente hoy en día, la cristiandad moderna, no ha comido nunca eso. Para nada, sí. Eso tiene que comerse específicamente en ciertos momentos. Ahora, vemos también que en la mesa del Seder, en el Seder del establecimiento, aparecen 4 maravillosas copas. Y esas copas son claro, son copas con vino, por favor, claro. Pero esas copas, cada una se tomaba en un momento estratégico. No era que 1, 2, 3, 4. No. Cada copa iba en una parte importante y eso tiene que ver con nuestro amado Yeshua. Entonces veamos, pastor. La primera copa, precisamente, hablando de 4 copas de vino o de jugo de vid, nos habla que os libraré de los trabajos forzados en Egipto. Es la primera copa. Sí. Sigue, había una pregunta que tenemos que concluir. ¿Cumplió Jesús, Yeshua, con estas 4 copas? Muy importante, lo vamos claro a ver. Que lo vamos a ver. La segunda copa, os salvaré de la servidumbre. Y la tercera copa, os redimiré. Y la cuarta copa, os tomaré como pueblo mío. Esas 4 palabras nos las dio nuestro amado eterno Elohim cuando les dijo lo que iba a pasar y fue establecido en la primera noche de Pesá. Bueno, entonces ahora que hemos visto al hijo sabio, al malo y al sabio, veamos al hijo simple, pastor, aquel que lo hemos llamado como el hijo inicuo, como el simple, como que no... Ni le va ni le viene. Exactamente. El simplón. Sí. Ese simplón es aquel hijo que pues hace una pregunta con tanta indiferencia que no se preocupa por la celebración, no entiende lo que se está celebrando. Él está ahí, le da igual si lo hacen, si no lo hacen. Y en su lugar, pues entonces damos cuenta que él deseaba saber en general lo que es, pero no realmente por qué se celebra el Pesaj. Ese es el hijo simple que entra a YouTube o a Google o a donde quiera y dice, a ver, ¿qué es eso de las fiestas del Eterno? Eso es una fiesta del Antiguo Testamento. No sé, lo importante. Ni va ni viene, ¿verdad? No es lo suficientemente inteligente como para mirar el texto y entenderlo para hacer una pregunta más profunda, pero ve que algo especial acerca de Pesaj y solo quiere conocimiento, o sea, solo quiere saber por interés general, por si en alguna ocasión en la vida de la iglesia alguien le pregunta sobre la fiesta de Pesaj y él dice, sí, yo me acuerdo que en el libro de Éxodo aparece la relación y uno dice, ¡ay, qué inteligencia!
¿verdad? Bueno, entonces examinemos los términos de este hijo simple, pastor, porque él hace una pregunta, y la pregunta que hace el hijo simple es: ¿qué es todo esto que se ve en la mesa de ceder? Sí, es una pregunta pues extremadamente como una pregunta general. ¿Debo comerlo? ¿No debo comerlo? ¿Por qué colocan esto? Porque ya mencionamos los elementos que van Claro. en el plato y la pregunta del hijo es ¿por qué? Y los que están a la mesa pues responderán educando a este hijo y recordándole que precisamente los favores que Dios hace al pueblo cuando fueron liberados, sacados de Egipto, de toda esa situación de esclavitud, y la importancia de recordar específicamente lo que Dios ha hecho por nosotros en ese tiempo pasado y lo que hace por nosotros hoy y en cada generación por venir. Ahora, yo recuerdo, tú recuerdas, hermana Pili, en un momento, alguna vez nuestros hijos, cada uno en algún momento nos han dicho, nosotros les insistimos mucho con el devocional. Sí. El devocional. Crecieron en el devocional. Y están en el devocional. Y yo recuerdo que uno de nuestros hijos, el menor David, en algún momento dijo, cuando me case y tenga hijos, yo también les enseñaré el devocional. Pero no en la ellos, mañana, y dijo. ellos harán el devocional. No temprano en la mañana, tal vez en la noche. Pero lo interesante aquí es precisamente lo que cada uno de estos hijos ha preguntado. Sí. Que ellos continúen generación tras generación informándose, preguntándose, y que nunca olvidemos de la mano poderosa con la que Dios nos sacó del tiempo de la esclavitud a traernos al tiempo de la libertad. Correcto, pastor. Ahora, vamos a ver un cuarto hijo, porque el tema va a ir a un cuarto programa de estudio de la fiesta del Eterno de Pesá. El cuarto hijo es probablemente demasiado joven, pastor, para preguntar acerca de Pesá, y por lo tanto el cuarto hijo es un hijo silencioso porque no sabe. Claro, por supuesto. O sea, dice, entonces, hablaríamos como del hijo menor, sí, realmente, el que está apenas en el proceso. Por lo tanto, este hijo pues no sabe específicamente qué preguntar, o incluso no sabe cómo hacer una pregunta. En consecuencia, por lo tanto, ya lo hemos mencionado, es responsabilidad del padre y de la mamá y de los hermanos y de los que estemos en la reunión. Es responsabilidad que abramos el tema, que presentemos el tema y lo expliquemos adecuadamente para que el menor de los hijos, el más pequeño, el que menos preguntas pudiese tener, entienda de qué se trata. Entonces, en ese caso, ¿quién sería el hijo menor? Aquellos que están llegando a la vida de la quejilá o de la asamblea o de la congregación o de la iglesia. Esos hijos menores son aquellos que no saben y que alguien les tiene que enseñar. Ese es el hijo que dice, óigame, pues yo no entiendo nada. Yo la verdad es que estoy recién llegado a la congregación. Yo solo sé que Yeshua me salvó. Entonces, ese es el hijo que nosotros tenemos la responsabilidad de enseñarle todo acerca y explicarle paso por paso y tener misericordia con ese hijo para poderle explicar paso por paso todo lo que es Pesá. Ahora, entonces, si el cuarto hijo, que es probablemente demasiado joven para preguntar acerca de Pesá y por lo tanto es tan silencioso, se le dice simplemente sobre la historia de Pesá de acuerdo al mandamiento bíblico. Y dirás a tu hijo en aquel día diciendo, es por lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto. Amén. Mira la Biblia cómo es de hermosa, pastor, que nos da la sapiencia. Explícale al necio lo que está haciendo, que ni me importa, pero explícaselo. Explícale al sabio cómo hacerlo. Explícale a aquel simple cómo entrar. Y explícale a aquel silencioso, aquel que no sabe lo más clásico. Primero toma lo clásico, porque él después va a querer aprender y va a entrar a ser un hijo sabio que quiere que le expliquen porque está dentro de pacto. Entonces, volvamos a comparar. Ahora unamos la parábola de la semilla del sembrador, unámosla con los 4 personajes de la reunión de Pesá para ver cuál es la historia que el Eterno nos quiere dar a través de esta maravillosa enseñanza. Entonces vemos que hay lo bueno, lo malo, lo simple,
vemos que el suelo rocoso que no tiene raíces profundas y el que es demasiado joven para preguntar qué es decir, es el suelo que estaba tan rodeado de espinas que ni siquiera veía el sol para conseguir algo creciente que pudiera realmente dar fruto. Correcto. Ahora, mientras estos 4 hijos difieren, vimos cómo cada uno de ellos tiene una opinión diferente, una situación diferente respecto a su edad, respecto a sus inquietudes, respecto a su actitud, respecto a su interés, pero todos sí tienen una cosa en común y que todos ellos estén presentes en el ser. Correcto. Eso es lo importante. Así sucede hoy precisamente con el tema que estamos presentando. Sí. Muchos hermanos posiblemente lleven muchos años en la vida de una congregación, Sí. pero tal vez nunca han escuchado el tema. Han estado presentes, pero todavía el tema es completamente nuevo. Por lo tanto, esta es nuestra labor y esta es nuestra función. Hoy queremos de una manera muy simple dar a conocer cuán importante es la celebración, una de las celebraciones solemnes de Levítico 23, fiestas de Yahweh. Bueno, entonces vemos que mientras que nosotros no le enseñemos a nuestros hijos lo que es las fiestas del Eterno, y nosotros veamos una posición en ellos de los 4 personajes que vimos, hijos que pueden estar muy interesados, hijos que son simples, Claro. hijos sabios o hijos, digamos, malvados, que no quieren nada, que eso es tuyo, eso no es mío. Mientras que nosotros tengamos ese tipo de personajes dentro de nuestras vidas, necesitamos entender algo. La culpa no la tiene la iglesia. Yo siempre he creído que la culpa la tiene el padre y la madre Claro, el de hogar familia. es la cuna, sí, claro. Pues por es el supuesto. 5.º hijo, pastor. Mm. La Biblia entonces dice, de ahí va a salir un fruto, como salió de la semilla, el buena, el pedregal, el rocoso. De ahí va a salir un fruto. Y ese 5.º hijo, ese fruto, puede ser la bancarrota espiritual que hoy estamos viendo. Claro. Esos son los hijos que no quieren absolutamente nada que tenga que ver con mandamientos, ordenanzas y observanzas. Ese es el 5.º hijo que dice, ¿sabe qué? Yo mejor voy a hacer mi propia religión. Pero el ceder, el llamado de la fiesta de Pesá es volver. Él dice, vuelve a mí. Vuelve a lo que es mío, a lo que el Eterno quiere. Esos 4 personajes sí los podemos traer a la mesa de Pesá y sí los podemos traer a nuestro amado Yeshua, porque finalmente nosotros tenemos que entender que el Eterno es el que está trayendo esto a nuestras vidas hoy. Entonces, para concluir el tema de hoy en la enseñanza, ¿verdad? Ese 5.º hijo lo hemos llamado, y lo que la Biblia nos muestra es ese hijo que dice, yo ya no necesito eso porque esto es, yo vivo ahora bajo la gracia y ya no necesito absolutamente eso en mi vida, Pastor Roberto. Claro, ese es el resultado que lastimosamente tenemos hoy a través de las escuelas, las enseñanzas en las que se prohibió la palabra, un poco lo que es la psicología, la mentalidad del hombre, una teología Secular. totalmente equivocada, una teología totalmente moderna, una teología en la que no se nos habla realmente de lo que es la palabra de Dios. Entonces el amor y la gracia ya no tienen las raíces bíblicas propiamente, sino que el amor y la gracia se han convertido, como en el contexto griego, en el entendimiento de la razón, la mente y lo que consideramos que es correcto o no es correcto. Ese 5.º hijo es extraño a las promesas y extraño y advenizo. Mira, quiero que vayas, por favor, pastor, que viene a mi espíritu en este momento el libro de Efesios, capítulo 2, verso 2. Para que nosotros entendamos la necesidad eterna del Eterno en nosotros de volvernos a traer a su pacto eterno, al único pacto que Él ha hecho con la humanidad. Efesios 2:2. Sí, voy a leerlo desde el verso 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese 5.º hijo es un hijo que puede estar
en la vida de la quejilá, digámoslo, pero extraño, completamente extraño a los pactos y a las promesas del Eterno. Y Dios nos está diciendo, posiblemente son los hijos pródigos que tienen que volver a la casa del Padre, ¿verdad? Y entender el proceso de la casa del Padre. A mí me gusta mucho cuando el hijo pródigo dice, reconoce que ha pecado contra el cielo y contra su padre. O sea, dos cosas que él tiene que reconocer. Las enseñanzas de su padre terrenal y las enseñanzas de su padre celestial. Así que, pastor, el llamado de hoy en nuestra enseñanza es un ceder, un significado del ceder en el hombre moderno. ¿Sabe, pastor? Porque es que nosotros tenemos que tomar el ceder de Pesá y traerlo a la modernidad sin quitarle una sola parte al ceder, pero traerlo a la modernidad con nuestros mileniales, con nuestros hijos mileniales, que son un desafío en la mesa de ceder. Claro, realmente hoy nuestros hijos, en la medida en que nosotros los enviamos a las escuelas, ellos empiezan a ver el mundo solamente en blanco y negro, sí, solamente lo que es malvado, lo que es bueno, y nos damos cuenta que ellos están distantes del contenido de la palabra. Sí. Por eso el ceder y el tiempo de cada una de estas celebraciones es fundamental en familia. Porque ¿qué nos enseña? Que no abandonemos de ninguna manera los propósitos que Dios determinó en su palabra y que nos mantienen unidos como familia, recordando todo cuanto Dios ha hecho para nosotros, con nosotros y por nosotros. Y es precisamente este lugar, cuando nosotros nos reunimos en ese lazo familiar, donde podremos ver la importancia. ¿Por qué hoy tanta crisis con nuestros hijos? Porque les hemos permitido estar allí, en medio de lo blanco y lo negro, en la educación, en la formación de las escuelas, apartados tan norte como sur de la palabra. Sí, pastor, unas filosofías psicológicas. Y no podemos, por supuesto, pastora Pili, volver la reunión algo religioso. Tiene que ser las reuniones de Pesá o cada una de las que vamos a mencionar en los programas siguientes, tiene que ser algo tan ameno, porque la Biblia, la enseñanza y las celebraciones son de gozo, de alegría, de compartir, de edificarnos, de convivir. Claro. Y necesitamos eso. Claro, pastor. Ahora, fíjate algo con el que queremos cerrar el programa de hoy. Primero tocamos los personajes, hablamos de la parábola del sembrador, hablamos de los 4 personajes. Tú puedes ser uno de los personajes. ¿Cuál es el llamado del Eterno hoy? El llamado del Eterno hoy a nuestras vidas, amados, no es el que nosotros nos sentemos en la mesa de Pesá y tengamos que colocarnos cosas o atavíos. No, el llamado del Eterno en la mesa de Pesá es: cuéntale a tus hijos lo que el Eterno ha hecho por ti. Claro que sí. Y cuando tú te sientas en la mesa de Pesá, y lo vamos a ver en un cuarto programa del mismo tema de la fiesta del Eterno de Pesá, ¿por qué es tan importante esto? ¿Cómo lo hizo Yeshua? ¿Cómo lo propuso Yeshua? ¿Y cómo quiere Yeshua que las generaciones que siguen, tu hijo, el hijo de tu hijo, el hijo del hijo de tu hijo, se siente alrededor de una mesa, la mesa conyugal, y celebren una fiesta donde el amor, el poder de Dios, el perdón, la reconciliación, la verdad eterna nos va a hacer libres? Así que, Pastor Roberto, yo creo que el programa ha sido apasionante, dice el Pastor Roberto, porque es verdad que hay que ir a las cosas bíblicas y a la manera bíblica, pastor, y hay que volver a las sendas antiguas. Necesitamos volver por nuestras raíces cristianas de la fe, y cuando caminemos en las raíces cristianas de la fe entenderemos precisamente por qué Dios permitió que estas santas convocaciones se realizaran y las pudiésemos tener en familia, sí, para celebrarlas en común unión con el presente Dios en nosotros. Así que un llamado a todos ustedes a continuar con nosotros en este estudio apasionante de las fiestas del Eterno. Vamos a ir a un cuarto programa de solo la fiesta de Pesá. Imagínate, solo la fiesta de Pesá. Porque ahora vamos a ir a hablar si Yeshua celebró el ceder de Pesá
o no lo celebró? Y eso es apasionante. Claro, y esa es una de las preguntas más interesantes. Todos se preguntan, pero Jesús celebró Pesá, pero Jesús celebró el tiempo de Shavuot, pero Jesús celebró el tiempo de Sukkot. No solamente lo celebró, nació en un tiempo de Sukkot. Claro. Ahora, ¿cuáles se cumplieron? ¿Cuáles no se han cumplido? Claro. Así que para entender todo este maravilloso compendio de las fiestas del Eterno, te invitamos a que sigas con nosotros. Por favor, dale compartir al video para que otras personas conozcan este tema tan apasionante. Y no olvides suscribirte a nuestra página en YouTube, a Radio Génesis 128. Muy bien. Shalom. Su hermano Pastor Roberto Alfaro, muchísimas gracias por acompañarnos. Su hermana en Cristo, María El Pilar Alfaro, un saludo especial. Shalom. Bendiciones.